En algún lugar de los libros de contabilidad del Ducado de Cornualles, en el año fiscal que siguió a la ascensión del rey Carlos, hay una ausencia. Un nombre que había figurado en esas cuentas durante casi 2 décadas, asociado a pago tras pago por trabajos en las propiedades de la finca, simplemente deja de aparecer. No hubo ningún anuncio, ni comunicado de prensa, ni explicación más allá de una línea de texto oficial sobre la evolución de la finca. Solo un final, ejecutado con un trazo de pluma en el preciso momento en que el ducado pasó de padre a hijo. El nombre era Annabel Elliot. Es una respetada diseñadora de interiores, una profesional consumada contra la que nadie jamás ha sugerido la más mínima irregularidad. También es hermana de la reina Camila. Y la discreta no renovación de su contrato de larga duración, informada por la prensa generalista y visible en la aritmética de las cuentas publicadas, es el documento más revelador de una de las historias menos comprendidas de la monarquía moderna. La historia de cómo, decisión tras decisión silenciosa, la familia que Camila trajo consigo a la vida real ha sido apartada de los muros institucionales. No hubo confrontación. Nadie fue expulsado. A nadie se le negó la entrada en ninguna puerta y William jamás ha dicho una palabra pública al respecto. Precisamente eso es lo que hace que este patrón sea tan llamativo. Porque en el mundo de la realeza, los acontecimientos más sonados son los que ocurren en completo silencio. Hoy vamos a seguir este patrón desde el contrato hasta la lista de regalos de Navidad, pasando por los rumores no confirmados sobre la propia familia Windsor, y nos preguntaremos qué nos revela sobre el reinado que se está gestando. Un breve paréntesis antes: si valoras el análisis de la realeza basado en la documentación en lugar del drama inventado, tómate un momento para suscribirte y no perderte lo que trataremos a continuación. Bien, comencemos con la hermana, porque su historia es clave para comprender la situación en su totalidad. Annabel Elliot ha dedicado su vida profesional a crear hermosos espacios y durante casi 20 años, muchos de ellos pertenecieron al Ducado de Cornualles. Para entender lo que esto significaba, es necesario comprender qué es el ducado, porque es una de esas instituciones que pasan desapercibidas, establecido en 1337 para asegurar los ingresos del heredero al trono. El ducado es una vasta propiedad privada de aproximadamente 130.000 acres que se extiende por Cornualles y más allá, abarcando tierras de cultivo, costa, pueblos y una amplia cartera de propiedades, incluyendo casas rurales y viviendas de alquiler, generando un superávit anual de decenas de millones que financia toda la actividad del príncipe de Gales. Durante los 70 años que Carlos esperó como heredero, el ducado fue su reino en miniatura, el único dominio donde su autoridad era absoluta y su visión podía materializarse en piedra y madera. Y cuando sus propiedades necesitaban reformas, cuando sus casas rurales y residencias de alquiler requerían ese toque que transforma un edificio antiguo en un destino, la diseñadora que contrató, desde mediados de la década de 2000 en adelante, fue la hermana de su esposa. Dejando de lado el apellido por un momento, el acuerdo era, según todos los indicios, profesionalmente sólido. Annabel Elliot era una diseñadora consolidada con una reputación intachable. Su trabajo abarcaba numerosas propiedades en Cornualles y las Islas Sorlingas, y continuó año tras año, reflejado en las cuentas publicadas del ducado que registraban sus honorarios anuales, pagos que, acumulados a lo largo de 2 décadas, ascendían cómodamente a 6 cifras. Nadie jamás alegó que el trabajo fuera deficiente, ni que el acuerdo fuera inapropiado. Simplemente era lo que parecía: una larga y estable relación profesional entre el patrimonio del heredero y un miembro de confianza de su familia. Si personalmente la relación iba mucho más allá de las facturas, Annabel fue la confidente más cercana de Camila durante toda su vida, la hermana que la acompañó durante los años en que Camila fue la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña, durante su larga rehabilitación, durante la boda y finalmente, en mayo de 2023, en la propia abadía de Westminster.
donde Annabel formó parte del reducido grupo de personas que la nueva reina quería a su lado en la cima de su imposible ascenso. Que esa imagen perdure, la hermana en la coronación, honrada, integrada, familia en todo el sentido de la palabra. Porque el libro de contabilidad ya había empezado a contar una historia diferente. Unas palabras sobre la propia Annabel Elliot, porque la imparcialidad lo exige y las versiones sensacionalistas de esta historia nunca las incluyen. Nada en los registros públicos ha puesto en duda su trabajo, sino todo lo contrario. Las propiedades que renovó eran el escaparate comercial del ducado, las casas de vacaciones y las viviendas de alquiler cuyo atractivo generaba directamente ingresos para la herencia, y la cobertura del sector del diseño a lo largo de los años la trató exactamente como lo que es. Una profesional consumada con una larga y legítima trayectoria que existía antes de la conexión real y continúa después de ella. Tampoco se ocultó el acuerdo. Su contratación apareció en las cuentas publicadas del ducado año tras año, divulgada, examinada minuciosamente por los periodistas que revisan esos documentos anualmente, y nunca se consideró impropia. ¿Existía una evidente incomodidad en que la herencia del heredero empleara a la cuñada del heredero? Por supuesto, y los críticos del acuerdo lo señalaron periódicamente a lo largo de su existencia. Pero incómodo no es incorrecto, y el resumen más justo de las 2 décadas es este. Carlos contrató a alguien de su confianza, una persona competente. Ella desempeñó su trabajo con excelencia durante 20 años, y el contrato finalizó cuando el hombre que confiaba en ella dejó de administrar la finca. En circunstancias normales, esta historia no tendría mayor relevancia. Solo cobra importancia por el contexto en el que se desarrolla, y precisamente porque Annabel no cometió ninguna falta, el desenlace adquiere la trascendencia que tiene. Los contratos rescindidos por causa justificada revelan la naturaleza del contratista. Los contratos que se dejan expirar discretamente, a pesar de 2 décadas de buen trabajo, justo en el momento de una transferencia de poder, revelan la naturaleza del poder. Septiembre de 2022 lo cambió todo, y lo cambió automáticamente. En el instante en que la reina Isabel falleció y Carlos se convirtió en rey, el ducado de Cornualles pasó, de forma instantánea y completa, a Guillermo. Este es el detalle constitucional que muchos pasan por alto, y en el que se basa toda esta historia. El ducado pertenece al heredero, no al monarca. A partir de ese día, Carlos perdió toda autoridad sobre él. Cada contrato, cada nombramiento, cada acuerdo que había forjado durante sus 70 años de mandato dependía ahora del nuevo duque, con sus propias ideas. Las ideas de Guillermo sobre el ducado fueron desde el principio públicas y claramente suyas. Llegó hablando de modernización, de una gestión activa, de utilizar la propiedad como motor de sus causas sociales, y lo demostró visiblemente, defendiendo el apoyo a la salud mental de los arrendatarios y agricultores del ducado, e impulsando un ambicioso proyecto para construir viviendas para personas sin hogar en terrenos del ducado en Cornualles. Estas iniciativas anunciaban una nueva filosofía sobre el propósito de la propiedad. Vale la pena detenerse en lo que realmente representó la entrega del ducado, porque la propiedad siempre ha sido más que tierras y rentas. Para el heredero al trono británico, el ducado de Cornualles funciona como una especie de autobiografía, el lienzo donde un futuro rey plasma sus convicciones antes de que la corona lo obligue. El ducado de Carlos era Carlos mismo, hecho visible. Poundbury, su ciudad modelo tradicionalista en Dorset, construida según sus convicciones arquitectónicas y ridiculizada durante décadas antes de ser reevaluada a regañadientes. El evangelismo de la agricultura orgánica años antes de que se pusiera de moda, la artesanía obsesiva, la restauración del patrimonio y sí, los nombramientos personales de confianza, una finca que funciona gracias a las relaciones, el buen gusto y 70 años de lealtad personal acumulada. El ducado de William en tan solo unos años se ha convertido en William hecho visible, y el contraste es una declaración de principios.
Sus compromisos distintivos con el ducado son sociales, no estéticos. Los programas de apoyo a la salud mental para los arrendatarios agrícolas aislados de la finca y, sobre todo, la iniciativa contra las personas sin hogar, destinando tierras del ducado en Cornualles a la construcción de viviendas para personas sin hogar, un proyecto que ha presentado como prueba de que la finca debe justificarse a través del bien público cuantificable. Incluso abrió el ducado a las cámaras de televisión para un documental, guiando a los espectadores a través de su pensamiento. La transparencia misma empleada como filosofía de gestión. Ninguna de las dos visiones es errónea. Pero veamos qué significa la sucesión de visiones para todos los que están inmersos en la anterior. Cuando el lienzo cambió de pintor, todo en él se sometió a revisión. Las prioridades, los proyectos e, inevitablemente, las personas. Se examinaron exhaustivamente los acuerdos vigentes desde la época de Carlos y los informes han señalado una renovación discreta y generalizada de los nombramientos heredados, no como una purga, sino como la consecuencia natural de un nuevo duque con una definición muy diferente de la función del patrimonio. El contrato de Annabel Elliot se incluyó en esa revisión, al igual que el de todos los demás. Precisamente por eso, su final puede interpretarse de dos maneras completamente distintas y por eso debemos ser honestos respecto a ambas. Y en algún punto de esa transición, según los informes que finalmente salieron a la luz en la prensa generalista, se tomó una decisión sobre el contrato de su tía política. No se renovó para el año fiscal siguiente, ese es todo el asunto. No tenemos conocimiento de ninguna reunión, ningún drama, ninguna declaración más allá del marco oficial de que el ducado había evolucionado y sus necesidades habían cambiado. Y miren, tomada aisladamente, esa explicación es perfectamente plausible. Los nuevos ejecutivos revisan los contratos heredados en todo el mundo. Las propiedades cambian de rumbo. Que un diseñador sea contratado por un duque y esté al servicio del siguiente es simplemente así como funciona la discreción. Si este fuera el único dato, sería una nota a pie de página. Pero no es el único dato. Es el primero de una secuencia. Y lo que le da su importancia es su precisión, porque de todos los acuerdos que William heredó, este fue el que conectó el dinero del ducado, el flujo vital de la institución, con la familia de Camila. Cuando terminó, señalaron los comentaristas. Se rompió el último vínculo profesional entre los familiares de la reina y la maquinaria de la monarquía. Una fuente real citada en aquel entonces expresó la interpretación interna sin rodeos, afirmando que la importancia no era financiera en absoluto, era el mensaje. Sí, con o sin intención de enviar algún mensaje, el patrón que siguió hizo que fuera cada vez más difícil ignorarlo. Ahora bien, ampliemos la perspectiva a la Navidad y observemos cómo se repite la misma tendencia en la mesa más simbólica de la familia. En diciembre de 2024, ocurrió algo verdaderamente sin precedentes en Sandringham. Los hijos de Camila, Tom Parker Bowles y Laura López y sus 5 nietos se unieron a la celebración navideña de la familia real por primera vez, y los comentaristas reales, con razón, lo consideraron un hito. La familia reconstituida, por fin, visiblemente completa. Cabe decir claramente que Tom Parker Bowles nunca ha supuesto un problema para la institución. A sus 50 años, es un crítico y escritor gastronómico genuinamente respetado que ha pasado 2 décadas manejando una posición incómoda con impecable discreción, sin aprovecharse jamás del título de su madre, sin presumir jamás, y con una modestia pública respecto a su condición de forastero. Su hermana Laura, en el mundo del arte, ha sido aún más discreta. Los 5 nietos no tienen títulos, ni lugar en la sucesión, ni nada oficial. Su inclusión en 2024 fue pura calidez familiar, la visión de Carlos sobre una familia reconstituida hecha realidad, y para Camila, después de todo, debió de sentirse como una llegada. Luego llegó la Navidad de 2025 y la invitación no llegó. El propio Tom Parker Bowles confirmó públicamente que ni él ni Laura estarían en Sandringham, y la explicación oficial fue suave. Una reunión más pequeña, más íntima, en consideración al tratamiento oncológico que el rey estaba recibiendo.
razonable en apariencia, hasta que uno se fijaba en quienes estaban allí. Las princesas Beatriz y Eugenia asistieron, miembros de la realeza que no desempeñan funciones oficiales, hijas de la figura más desprestigiada en la historia moderna de la institución, recibidas en la mesa semanas después de la caída definitiva de su padre. Así pues, la reunión no se limitó a los miembros de la realeza en activo, ni a aquellos que no estaban exentos de controversia. Se limitó en una dirección específica, y esa dirección apuntaba a la familia de Camila. Ya tenemos 2 datos: el contrato y la lista de Navidad separados por 2 años con un significado similar. Y hay un tercero, aunque debe manejarse con mucha cautela, porque a diferencia de los 2 primeros, nunca se ha confirmado. Han circulado informes que analizamos en profundidad en un vídeo anterior que afirman que el acceso informal del que la familia de Camilla disfrutaba en Windsor se ha visto restringido bajo la creciente autoridad de Guillermo. Algunas fuentes alegan que la cercanía de años anteriores ha sido sustituida por algo más controlado. El palacio no se ha pronunciado. No existe documentación pública al respecto. Y esas afirmaciones deben tomarse con la misma cautela que sugieren. Pero fíjense en lo que incluso la interpretación escéptica reconoce. Los rumores no verificados sobre Windsor no dieron forma a esta historia. Fue la documentación la que lo hizo. Los rumores simplemente coinciden con ella. Ahora bien, antes de analizar el motivo, demos a la interpretación escéptica la oportunidad de ser examinada a fondo, porque lo merece y porque ponerla a prueba es la forma de descubrir la verdadera naturaleza de esta historia. El escéptico afirma lo siguiente: que un nuevo duque revise contratos heredados es una cuestión de ética empresarial, no de conspiración. Que un paciente de cáncer en recuperación desee una Navidad más sencilla es humano, no estratégico. Los rumores no confirmados sobre el acceso de Windsor valen exactamente lo que siempre valen: 3 sucesos inconexos, una narrativa impuesta por los medios que se lucran con los patrones. Es un argumento serio, y esta es la respuesta honesta. Cualquiera de estos sucesos por sí solo se explica completamente con una interpretación inocente. Lo que la lectura inocente no puede explicar es la alineación. Si la finalización del contrato fuera una gestión rutinaria de la propiedad, cabría esperar que la inclusión ceremonial de la familia continuara sin interrupciones. Y en cambio, se produjo la limitación de la Navidad. Si la Navidad más reducida se debiera únicamente a la salud del rey, cabría esperar que la reducción fuera uniforme, y en cambio, Beatriz y Eugenia, miembros de la realeza sin funciones oficiales que portan el apellido más pesado en la historia reciente de la institución, conservaron sus sillas, mientras que los inocentes hijos de Camila perdieron las suyas. La aleatoriedad se dispersa. Esta secuencia apunta: cada decisión, en diferentes ámbitos, diferentes años y diferentes justificaciones oficiales, mueve a la misma categoría de personas en la misma dirección, hacia afuera. Y hay un detalle más que la lectura escéptica debe pasar por alto. En todos los casos, el responsable de la decisión o la creciente influencia detrás del acuerdo se remonta a la misma casa, Dosarium. Eso no es prueba de un gran plan, y este vídeo no lo afirma. Es evidencia de algo más simple y mejor documentado. Un instinto constante, aplicado de forma consistente, por el hombre que ahora sostiene la pluma. Los patrones no requieren tramas. Solo requieren una persona con convicciones firmes y autoridad creciente. A. William, según todos los relatos publicados sobre él, posee ambas. En esta historia también hay una voz que casi nunca se cita con precisión y pertenece al hombre que protagoniza el capítulo navideño. Tom Parker Bowles ha hablado públicamente sobre su postura, y lo que ha dicho, repetidamente y con optimismo, desmantela todas las versiones de esta historia que lo presentan como un arribista frustrado. A lo largo de los años, ha dejado claro a los entrevistadores que no pertenece a la realeza, que su madre se casó con alguien de ese círculo y él no, que no reclama ni espera pertenecer a él.
Cuando confirmó que la familia no estaría en Sandringham en 2025, lo hizo sin mostrar el menor atisbo de resentimiento público, integrando la noticia en la explicación razonable ofrecida y pasando página. Este es un hombre que forjó una auténtica carrera en la escritura gastronómica a lo largo de 25 años, basándose en su propio nombre, que según todos los testimonios jamás ha aprovechado esa conexión y cuya imagen pública se reduce a un encogimiento de hombros, de afable desapego de la institución que dirige su madre. Lo cual, irónicamente, lo convierte en el caso de estudio perfecto para analizar qué mide realmente este patrón. Si el límite que se traza se basara en el comportamiento, en el riesgo, en quién da motivos a la institución, Tom Parker Bowles sería la última persona en el mundo a la que afectaría. El hecho de que ese límite lo atravesara, a pesar de todo, demuestra de qué está hecho realmente. No se trata de conducta, se trata de categoría. Y ninguna cantidad de gracia, discreción o modestia hace que una persona pase de una categoría a otra, porque la categoría nunca fue algo que pudiera ganarse. Fue definida desde el principio por lazos de sangre. Así llegamos a la pregunta fundamental, ¿por qué? Y aquí, un análisis honesto debe contemplar dos explicaciones a la vez, porque ambas son reales, y la historia solo cobra sentido donde confluyen. La primera explicación es la que todos consideran, y comienza en 1995, cuando Diana miró a una cámara de la BBC y le dijo al mundo que había 3 personas en su matrimonio. William tenía 13 años. Creció entre las ruinas que siguieron, viendo cómo el dolor de su madre se convertía en entretenimiento mundial y el nombre de Camila estaba presente en todo. Cuando Carlos decidió casarse con ella en 2005, se informó entonces que ambos hijos se opusieron, y aunque William asistió a la boda y se ha comportado con total corrección pública hacia su madrastra durante los 20 años siguientes, las personas cercanas a la familia han descrito esa corrección como lo que parece: cortesía más que afecto, una relación que los allegados han caracterizado como una armadura diplomática, educada en cada fotografía y fría por dentro. Estas caracterizaciones son afirmaciones inverificables como todos los rumores palaciegos y merecen ser matizadas. Pero la historia documentada no necesita más que eso. Camila fue fundamental en la herida que marcó la infancia de William, y ninguna coronación puede borrar la memoria de un niño de 13 años. Desde esa perspectiva, el patrón se interpreta como una protección del legado, y los comentaristas argumentan que, para William, la integración gradual de la familia de Camila en la vida real conllevaba el riesgo de algo que no podía tolerar: la lenta eliminación institucional del lugar de su madre en la historia. Y tal vez haya algo de verdad en ello. Pero he aquí por qué la explicación personal, por si se examina el historial documentado de William, se observa que aplica el mismo comportamiento a todos, en todas partes, y a todos, incluso a su propia familia. Este es el hombre que, según se informa, presionó con más ahínco y desde el principio para que su tío fuera excluido por completo de la vida real, quien ha simplificado los nombramientos y los acuerdos en todos los ámbitos que controla, quien ha construido toda su identidad pública en torno a una monarquía reducida, basada en el linaje, el deber y un coste público justificado. En ese contexto, la distinción que rodea a la familia de Camila no es una venganza personal, es una decisión categórica. No son de la realeza. Nunca iban a serlo. Su acceso provenía exclusivamente de un matrimonio, y en el modelo de William, el acceso que emana de la asociación en lugar del linaje y el deber es precisamente la ambigüedad que una monarquía moderna no puede permitirse. El contrato, la lista de regalos de Navidad, las normas de acceso, todas trazan la misma línea en el mismo lugar, entre la institución y las personas vinculadas a ella únicamente a través de la vida personal del actual rey. No se trata de Tom, como según un relato, William pensaba, y sinceramente, la lógica institucional respalda esa interpretación. Se trata de lo que representa el precedente. Frío, sí. Personal, probablemente menos de lo que pretenden los titulares.
La interpretación más creíble de William es también la más inquietante, que hubiera trazado esta línea divisoria con los familiares de cualquiera, y el hecho de que estos familiares en particular se apelliden Parker Bowles simplemente facilitó mantenerla. Afortunadamente, hay un aspecto de esta historia al que la institución no puede llegar y es importante mencionarlo, porque la vida familiar de Camilla no depende de las listas de invitados del palacio. Durante décadas ha conservado Rey Mill House en Wiltshire, la residencia privada que compró tras su divorcio, mucho antes de la corona, y siempre ha sido el verdadero centro del mundo de su familia, el lugar donde sus hijos y nietos se reúnen más allá de cualquier protocolo, donde Tom, Laura y los 5 nietos pertenecen por lazos de sangre, no por invitación, donde ningún registro del ducado ni ningún plano de asientos de Sandringham tienen jurisdicción alguna. Cualesquiera que sean las fronteras que imponga la institución, la abuela y su familia siguen siendo exactamente lo que siempre han sido entre sí. Y la prensa siempre ha descrito esos lazos privados como estrechos, cálidos e inalterados por las presiones reales. Vale la pena conservar esa esencia porque replantea lo que realmente se ha perdido. La familia de Camilla no se ha perdido entre sí, ni la ha perdido a ella. Lo que se ha retirado es algo más limitado y frío, el reconocimiento institucional, el reconocimiento simbólico de que toda su vida pertenecía a estar dentro de esos muros con ella. La tragedia humana de este patrón no es la separación, sino el mensaje. Después de todo, la institución a la que dedicó 30 años le ha dicho, en los registros y las listas de invitados, que la aceptaba, singular, y solo a ella. La familia llegó con la mujer. Los muros, al parecer, solo admitían a la corona. Y ahora la parte de esta historia que merece ser contada con verdadero cuidado, porque hay un ser humano en el centro que no ha dicho absolutamente nada. Piensen en cómo se ve realmente esta secuencia desde la perspectiva de Camilla en el palacio. Se trata de una mujer que pasó un cuarto de siglo como la figura más odiada públicamente en Gran Bretaña, que absorbió una hostilidad que la mayoría de las figuras públicas no podrían soportar ni un año, y que respondió con 30 años de paciencia, disciplina y trabajo poco glamuroso hasta que la furia del país se transformó en algo parecido al respeto. Y ese respeto, en mayo de 2023, en una corona. Su hermana estuvo a su lado en la abadía ese día. Sus hijos y nietos, 18 meses después, se sentaron a la mesa de Sandringham. Por un instante, en la cima de la ascensión más larga de la historia moderna de la realeza, toda su vida se reunió finalmente dentro de los muros. Y entonces, pieza a pieza, en perfecto silencio, las piezas comenzaron a salir. El hilo profesional, terminado por el libro de contabilidad. Las sillas navideñas, vacías de explicaciones. El acceso susurrado, si los informes son ciertos, silenciosamente condicionado. Y a lo largo de todo esto, la respuesta pública de Camilla ha sido precisamente nada. Ni declaraciones, ni refutaciones. No hubo entrevistas estratégicamente colocadas, ni una columnista afín que de repente contara su versión de los hechos, ni la maquinaria que los miembros de la realeza heridos siempre han sabido manejar. Quienes la rodean se han limitado a describir el daño a retazos, informes de angustia por el trato recibido por su hermana, observaciones de que una mujer famosa por su inquebrantable serenidad se ha vuelto más cautelosa, más reservada. Y su silencio admite 2 interpretaciones, ambas conmovedoras. La primera es la impotencia, la comprensión de que el ducado no está bajo el mando de su esposo, el futuro no está en sus manos negociarlo, y cualquier disputa que inicie con William es una disputa que Carlos no puede ganar por ella, y que ella no puede ganar sola. Si sola es insuficiente, y por qué la segunda explicación es probablemente la más sólida. La segunda interpretación es más difícil y admirable, que Camilla, precisamente ella, comprenda a la perfección el funcionamiento de esta institución, pues pasó 30 años al otro lado de sus muros estudiándola. Sabe que el acceso concedido por un reinado jamás se ha mantenido por derecho propio en el siguiente.
Sabe que la inclusión de su familia fue un regalo de Carlos, no una promesa de la institución, y quizás simplemente haya decidido que el último capítulo de su extraordinaria historia no será una guerra que no pueda ganar, librada por su propia familia contra el hijo de su marido. En cualquier caso, la mujer que luchó hasta llegar a la corona observa cómo se vuelve a medir el terreno que la rodea y lo soporta como lo ha soportado todo, en silencio. Pensemos también en el rey, porque la posición de Carlos en este contexto es un ejemplo de impotencia constitucional. He aquí un hombre que dedicó 70 años a gobernar el ducado de Cornualles como si fuera la obra de su vida personal, y que ahora no tiene ninguna autoridad sobre una sola decisión que se tome en él. La propiedad pertenece a Guillermo, absoluta y tradicionalmente. La lista de regalos de Navidad en Sandringham, una residencia privada, favorece a quien organiza la reunión y los reportajes han descrito durante mucho tiempo cómo la influencia de los Wales sobre los asuntos privados de la familia crecía a la par que todo lo demás. Las preguntas sobre el acceso a Windsor, según se informa, se enmarcan en la seguridad y las estructuras domésticas cada vez más orientadas hacia el futuro reinado. En cada ocasión en que este patrón ha afectado a la familia de su esposa, Carlos ha ostentado el título pero carecía de poder de negociación. E incluso cuando podría invertir capital personal para intervenir, hay que considerar el precio. Su hijo no es simplemente su heredero, sino, según todos los testimonios que hemos cubierto a lo largo de esta serie, su socio indispensable en una transición que ya es visible, el hombre que maneja los archivos, las crisis, el futuro. Entrar en conflicto con Guillermo por contratos e invitaciones navideñas sería fracturar la única relación de la que ahora depende la continuidad de la monarquía, en defensa de acuerdos que la propia lógica de la institución nunca garantizó. Así que Carlos ha hecho lo que Carlos, por costumbre, hace: nada visible. Y sea cual sea el consuelo que le ofrezca a Camila en privado, el registro público muestra a un rey que no ha revocado, cuestionado ni siquiera reconocido ninguna de estas decisiones. Algunos comentaristas lo interpretan como debilidad. La interpretación más compleja es que Carlos, mejor que nadie, sabe exactamente qué batallas puede permitirse un soberano en su posición, porque pasó 70 años viendo a su madre rechazar las que eran imposibles de ganar. Y si se quiere medir cuánto ha cambiado el panorama institucional en tan poco tiempo, basta con comparar dos imágenes, porque la distancia entre ellas resume toda la historia. La primera imagen es de mayo de 2023, en la Abadía de Westminster. Camila había tomado una decisión discretamente radical para su coronación, prescindiendo de los tradicionales portadores de la cola del vestido de la aristocracia en favor de una pequeña comitiva personal formada por las personas que realmente le importaban, sus compañeros de la reina. En el centro de ese pequeño círculo se encontraba Annabel Elliot, hermana, confidente, la única testigo de todo el viaje de 50 años, homenajeada ante 2.000 millones de personas en el corazón mismo de la vida ceremonial británica. En esa imagen, la familia de Camila no está junto a la institución. Está integrada en su hora más sagrada, por diseño de la propia reina, con la evidente bendición del rey. La segunda imagen proviene de los registros apenas un año después, con el contrato de diseño concluido, y de la Navidad de 2025, con las sillas vacías. La misma institución, la misma familia, con 20 meses de diferencia. Nada cambió en Annabel entre esas dos imágenes, nada cambió en Tom, Laura o los nietos. Lo que cambió fue el clima, el lento sistema frontal de un nuevo reinado que avanzaba, y la imagen de la coronación ahora se lee, en retrospectiva, como lo que quizás siempre fue el punto culminante, el único día en que la visión expansiva de familia de Carlos y la esperanza de toda una vida de Camilla coincidieron en su máxima expresión, antes de que la marea, decisión tras decisión silenciosa, comenzara a retroceder. Lo que está en juego en este asunto va más allá de los sentimientos de una sola familia, y conviene mencionarlo antes de concluir, porque el trato a los familiares de Camilla, intencionadamente o no, constituye la primera prueba de fuego de la cuestión constitucional que el próximo reinado deberá resolver una y otra vez.
¿Cuáles son los límites de la monarquía moderna y quién los define? La respuesta de Carlos fue generosa y personal. La institución se adapta para abarcar la vida entera del rey. La respuesta de Guillermo, que está surgiendo, es estructural e impersonal. La institución solo respeta a los suyos, definidos por el linaje y el deber, y todos los demás, por muy queridos e inocentes que sean, viven fuera de esos límites con afecto, pero sin autoridad. Cualquiera que sea la respuesta que prevalezca, gobernará mucho más que las listas de regalos navideños. Determinará cómo la institución gestiona cada matrimonio futuro, cada familia política futura, cada Middleton y cada familia posterior. Y el precedente que se está sentando ahora, discretamente, con los Parker Bowles y los Elliots, es el modelo que heredarán los próximos 50 años. Hay una ironía genuina en ello, una que el futuro apreciará mejor que el presente. Los Middleton, unidos, y la familia de Camila, vinculada a ella, son tratados por el mismo hombre bajo la misma regla. Y esa regla no es el afecto. Los padres de Kate no tienen contratos, ni roles, ni cargos ceremoniales, y no pretenden tenerlos, razón por la cual su cercanía no le cuesta nada a la institución. La regla, aplicada por igual, es esta: la familia es bienvenida en todas partes, excepto dentro de la maquinaria. La familia de Camila simplemente tenía que regresar desde más adentro. Así que, finalmente, detengámonos un momento y analicemos qué es realmente esta historia, porque es fácil malinterpretarla, y casi todos lo hacen. No es una expulsión. Nadie ha sido expulsado de nada, y la mujer en el centro sigue siendo la reina, coronada, honrada y al lado del rey en cada acto de estado. No es una disputa. No hay confrontaciones registradas, ni gritos, ni escenas dramáticas, independientemente de lo que afirmen las versiones inventadas de esta historia. Y, muy probablemente, ni siquiera se trate de crueldad, al menos no de la intencional. Lo que sí es algo que este canal ha rastreado a lo largo de toda una serie: el montaje metódico del próximo reinado dentro de la cáscara del actual, llevado a cabo mediante los instrumentos menos dramáticos que posee el poder. Un contrato que se deja expirar, una lista de invitados sutilmente reducida, una cortesía informal, si los informes son correctos, convertida en un arreglo controlado. Cada decisión individualmente defendible, administrativamente aburrida, negable como rutinaria. Y colectivamente, inconfundible. El límite de la futura monarquía ha sido trazado, y la familia de Camila se encuentra fuera de él, no por nada que hayan hecho. Todos ellos se han comportado impecablemente durante décadas, sino por lo que representan para un futuro rey que ha decidido, con evidente convicción, que la supervivencia de la institución requiere líneas claras donde su padre prefería ambigüedades. He aquí la reflexión final que merece la pena considerar. El reinado de Carlos, independientemente de lo que diga la historia, intentó algo genuinamente humano. Una monarquía lo suficientemente amplia como para abarcar la compleja realidad de la vida de su rey, el matrimonio fallido, el amor que perduró y la familia mixta que ambos crearon. La monarquía de Guillermo, que se instaura decisión tras decisión, se basa en la apuesta opuesta: que la institución sobreviva siendo más pequeña que la vida de quienes la integran. Una de estas visiones es más cálida, la otra, quizás, más segura. Y la pregunta que todo este patrón deja abierta, la que nadie dentro de esos muros puede responder aún, es dónde se trazará exactamente la línea cuando la corona cambie de manos. Y si la mujer que dedicó 30 años a llegar al interior de los muros pasará su último capítulo viendo a su familia de pie justo al otro lado. La pluma que traza esa línea final ya está en manos de Guillermo. Todo lo que hemos observado hoy sugiere que sabe con precisión dónde piensa trazarla.